José nació bajo un milagro, siendo el hijo más amado de Jacob en su vejez. Como símbolo de este favoritismo, su padre le regaló una túnica de colores, una prenda que no solo era hermosa, sino que lo distinguía como el heredero por encima de sus 10 hermanos mayores. Este regalo encendió un odio profundo en ellos, al punto de que ni siquiera podían saludarlo en paz. La tensión explotó cuando José compartió 2 sueños. En uno, los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. En el otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban frente a él. Para sus hermanos aquello fue la gota que colmó el vaso. ¿Acaso ese joven soñador pretendía reinar sobre ellos? Un día Jacob envió a José al campo a buscar a sus hermanos. Al verlo llegar a lo lejos con su túnica de colores, ellos conspiraron. Aquí viene el soñador, matémoslo y veamos en qué quedan sus sueños. Finalmente, influenciados por Judá, decidieron no matarlo, sino venderlo como esclavo a unos mercaderes que iban hacia Egipto por 20 piezas de plata. Para ocultar el crimen, mancharon la famosa túnica con sangre de cabrito y se la llevaron a su padre, quien lloró desconsolado creyendo que una fiera lo había devorado. Pero José no estaba muerto. Iba camino a un destino que cambiaría el mundo. José prosperó en Egipto, pero su mayor peligro no fue el trabajo duro, sino su propia presencia. Era un joven apuesto, y la esposa de su amo, Potifar, se obsesionó con él. Un día, el palacio quedó extrañamente silencioso. Los criados no estaban y José se encontró totalmente a solas con ella en las habitaciones privadas. El aire pesaba. Ella lo miró con un deseo oscuro y, atrapándolo por su ropa, le lanzó una orden que era más una súplica desesperada. Duerme conmigo. Duerme conmigo. José sintió el pulso en su garganta, pero su integridad fue más fuerte. ¿Cómo podría yo traicionar a mi Señor y pecar contra mi Dios?, respondió, intentando retroceder. Pero ella no aceptaba un no por respuesta. En un forcejeo tenso, José tuvo que tomar una decisión radical. Se soltó violentamente y huyó de la habitación, dejando su manto en las manos de la mujer. Al verse rechazada y a solas, el deseo de ella se transformó en un odio volcánico. Gritó pidiendo ayuda, fingiendo que José la había atacado. Por ser fiel, José fue encadenado y arrojado al calabozo real. ¡Dios! ¡Dios! El calabozo era un lugar donde los nombres se olvidaban, pero José no perdió la fe. Allí conoció a 2 altos oficiales del faraón, su copero y su panadero. Una mañana, los encontró con el rostro desencajado. Hemos tenido sueños y no hay quien los interprete, dijeron. José, con una calma sobrenatural, respondió: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelos ahora. El copero habló primero. En mi sueño, vi una vid con 3 sarmientos que florecían y daban uvas. Yo tenía la copa del faraón, exprimía las uvas en ella y se la daba al rey. José sonrió. En 3 días recuperarás tu puesto. Pero te ruego, acuérdate de mí ante el faraón. Entonces, el panadero, esperanzado, contó el suyo. Yo tenía 3 canastas de pan sobre mi cabeza, y las aves venían y comían de ellas. El rostro de José se tornó grave. En 3 días, el faraón te quitará la vida. Todo se cumplió. Pero al salir, el copero recuperó sus lujos y dejó que el nombre de José se llenara de polvo. 2 años de olvido siguieron para el hebreo. Egipto entero temblaba bajo un silencio sepulcral. El faraón, el hombre más poderoso de la tierra, había despertado gritando en medio de la noche. Había tenido pesadillas que ningún sabio, mago o adivino de su vasto imperio podía descifrar. En su visión, 7 vacas esqueléticas surgían del Nilo para devorar a 7 vacas robustas, y 7 espigas secas consumían a las llenas de vida. El imperio estaba a ciegas ante una catástrofe inminente que nadie podía explicar. Fue entonces cuando José fue sacado a toda prisa del calabozo. Al estar ante el trono, no buscó fama ni venganza contra quienes lo olvidaron por 2 largos años. Con una calma que paralizó a la corte, dijo: no está en mí, faraón. Dios dará respuesta propicia. José reveló la verdad. Vendrían 7 años de abundancia seguidos por 7 de una hambruna devastadora. El faraón, viendo una sabiduría divina en aquel joven hebreo, se quitó su anillo de sello y lo puso en el dedo de José. En un solo día, el esclavo olvidado se convirtió en el gobernador de todo Egipto, el segundo después del faraón.
Gracias, mi Dios. 7 años de cosechas récord habían pasado, tal como José predijo. Pero el 8º año, el cielo se convirtió en bronce. La hambruna no solo golpeó a Egipto, sino a todo el mundo conocido, incluyendo la tierra de Canaán, después de 22 años de haberlo vendido como esclavo. El hambre obligó a los hermanos de José a viajar a Egipto por trigo. Al llegar se postraron rostro en tierra ante el gobernador, cumpliendo exactamente el sueño que José tuvo a los 17 años. José los reconoció al instante. Ver a los hombres que lo arrojaron a un pozo y lo vendieron por unas monedas sacudió su alma. Pero ellos no lo reconocieron. El niño hebreo era ahora un imponente señor egipcio. José decidió ocultar su amor tras una máscara de dureza y los acusó de espías. Necesitaba saber si el tiempo los había cambiado. Los encerró 3 días, dejándolos en la misma incertidumbre que él vivió en el calabozo, enfrentándolos cara a cara con su pasado enterrado. Verdaderamente pecamos contra nuestro hermano, susurraban los hermanos en hebreo, creyendo que el gobernador egipcio no entendía su lengua. José, al oír que finalmente admitían su culpa después de 2 décadas, tuvo que darse la vuelta para llorar en silencio. La máscara de juez le pesaba, pero la prueba debía seguir. Si sois hombres honrados, quede uno de vosotros preso. Y los demás, id, llevad alimento y traedme a vuestro hermano menor. Simeón fue encadenado ante sus ojos como garantía. José les llenó los sacos de trigo, pero ordenó que el dinero de cada uno fuera devuelto secretamente en sus costales. Cuando en el camino de regreso descubrieron el oro, el terror los invadió. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho?, se preguntaban. La culpa es una prisión tan oscura que convierte incluso un regalo de misericordia en un motivo de miedo. Al llegar a Canaán, Jacob se negó a soltar a Benjamín, gritando: José no aparece. José no aparece, Simeón no está, y ahora queréis llevaros el último. ¿Sabías que el hambre fue el instrumento de Dios para sanar a una familia rota? El tiempo pasaba y la desesperación crecía en Canaán. El trigo se había acabado y el hambre no daba tregua. Jacob, el anciano patriarca, sabía que sin Benjamín no habría más comida en Egipto, pero el miedo a perder a su último hijo amado lo paralizaba por completo. Fue en ese momento de máxima tensión cuando ocurrió algo inesperado. Judá, el mismo hombre que sugirió vender a su hermano José hace 22 largos años, dio un paso al frente. Con una madurez y un peso en el alma que solo el trato de Dios puede forjar, le dijo a su padre: envía al joven conmigo. Yo seré su garantía personal. Si no te lo devuelvo sano y salvo, cargaré con la culpa ante ti para siempre. Por primera vez en su vida, Judá no buscaba su beneficio, sino que ponía su propia libertad y vida por encima de su seguridad para proteger a su padre. Al llegar a Egipto bajo esta promesa, José los invitó a su propia casa. Al ver a Benjamín, su único hermano de madre, José sintió un nudo en la garganta que le robó el aliento. La emoción fue tan violenta que su imponente imagen de gobernador en silencio se rindió. Tuvo que retirarse a prisa a su habitación para estallar en un llanto profundo, un llanto contenido por décadas. Tras lavarse la cara y recuperar la compostura, regresó al banquete y, para asombro de todos, los sentó en el orden exacto de sus edades. ¿Cómo podía aquel poderoso extraño conocer los secretos de su familia? Los hermanos se miraban con temor. Durante la cena, José probó el corazón de ellos una vez más. Servía porciones generosas a todos, pero a Benjamín le daba 5 veces más. Observando en silencio si la envidia que una vez los destruyó seguía viva, o si finalmente el amor y la unidad habían triunfado en sus corazones. Una copa de plata decidirá el destino de todos y revelará la identidad del gobernador. Aquí viene el soñador, matémoslo y veamos en qué quedan sus sueños. José ordenó llenar los sacos de sus hermanos, pero le dio una instrucción secreta a su mayordomo: pon mi copa de plata personal en el saco del más joven. Apenas habían salido de la ciudad, los guardias los alcanzaron acusándolos de robo. Los hermanos, seguros de su integridad, dijeron: aquel en quien se halle la copa, que muera.
Uno a uno, los sacos fueron abiertos, desde el mayor hasta el menor. La tensión subía hasta que, finalmente, la copa apareció en el saco de Benjamín. El pánico fue absoluto. Rasgaron sus vestidos y regresaron a la ciudad. Al llegar ante José, se postraron de nuevo. José les dijo con severidad: ¿qué habéis hecho? Judá, actuando como portavoz, no intentó excusarse. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Aquí estamos para ser tus esclavos. Pero José quería la prueba definitiva. Solo el que robó la copa será mi esclavo. Los demás, volved en paz con vuestro padre. José les estaba dando la oportunidad perfecta para abandonar a Benjamín y salvarse ellos, tal como hicieron con él en el pasado. El carácter no se demuestra en la comodidad, sino en el momento en que tenemos la opción de salvar nuestra piel a costa de otro. ¿Abandonarán a Benjamín para salvarse? Judá se acercó al gobernador y, con una voz cargada de agonía, le contó la historia de su padre Jacob. Le habló de un anciano que ya vivía con el alma rota por la pérdida de un hijo amado. Le explicó que ver a Benjamín encadenado lo llevaría directamente a la tumba. Te ruego, pues, dijo Judá con humildad absoluta, que me dejes a mí como esclavo en lugar del joven y que él pueda volver con su padre. ¿Cómo volveré yo sin él? Veré el mal que alcanzará a mi padre. Judá estaba ofreciendo su propia libertad, su propia vida, para salvar al hermano menor. Al ver este sacrificio desinteresado, José ya no pudo contenerse más. El gobernador de Egipto se desmoronó, gritó a sus guardias: haced salir a todos de mi presencia. Y cuando quedó solo con sus hermanos, José rompió en un llanto tan fuerte que se oyó en todo el palacio del faraón. Después de 22 años de dolor y espera, el momento de la verdad había llegado. Cuando estamos dispuestos a ocupar el lugar de otro en el sufrimiento, movemos el corazón de Dios y abrimos paso a los milagros. Yo soy José. Finalmente en su lengua materna. Vive aún mi padre. Sus hermanos quedaron petrificados por el terror, incapaces de responder, esperando una ejecución inmediata. José los llamó con ternura. Acercaos a mí, os ruego. Yo soy vuestro hermano a quien vendisteis. Pero no os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José no vio la traición humana, sino el plan divino para salvar al mundo del hambre. El faraón, al enterarse, se alegró y ordenó que trajeran a Jacob y a toda su familia a la mejor tierra de Egipto. Lo que comenzó en un pozo de Canaán terminaba en un abrazo de gloria en Egipto. El perdón no fue una debilidad, fue la mayor fortaleza de José, permitiéndole ver el propósito detrás de cada cicatriz. Con este capítulo aprendemos que el perdón no borra el pasado, pero le da un propósito divino a nuestro futuro. Lo que otros planearon para tu mal, Dios lo transformará en un bien mayor si mantienes tu corazón limpio y tu fe inquebrantable. ¿Estás listo para perdonar y ver el plan de Dios en tu vida? Gracias por acompañarnos en esta serie de José. Dale me gusta, comparte este final y síguenos para el gran anuncio de nuestra nueva serie, basado en Génesis 45.